sea, lo que se debe alcanzar, sino del puede ser. Por ejemplo, el salario mínimo debería estar en 750 pesos mensuales, según la Constitución, por lo que nos acaba en este caso, ilustrar pues el doctor Peñalosa. Y sin embargo va a estar en 248, 250, la tercera parte. Ese es el deber ser, ¿no? Estamos rezagados, debe estar en 750. Pero también yo veo, la perspectiva mía es el puede ser. ¿Qué es lo que puede ser? ¿Hasta dónde podemos nosotros subir el salario? Hablando de una variable, que es el salario, fundamentalísima, ¿no? Porque el salario mínimo, y a mí me gustaría que el doctor Peñalosa también aquí a lo mejor nos ilustre un poco, se supone que el salario mínimo arrastra otros salarios, o sea, de niveles más altos. Entonces, si aumento el salario mínimo, aumento otros salarios y reduzco la tasa de ganancia del capital. Que eso es algo que aquí en México se ha hecho, yo pienso, un poco tibiamente. Pero no, eso no quiere decir que sea malo. Porque, por ejemplo, por decirles, en Venezuela se fijó de que nadie puede ganar, ninguna empresa puede ganar más del 30% de utilidad. O sea, la tasa de ganancia no puede ser más allá del 30%. Pero eso, al decretar eso, fue un decreto del gobierno presidencial, pues. Al decretarlo, pues se le vino encima el sector empresarial y Estados Unidos y aplastaron la economía. Es decir, eso es cuando yo digo el puede ser. Lo que se debe hacer es bajar la tasa de ganancia. Grandes capitalistas, los dueños del gran capital, ¿verdad? No es justo que sigan acumulando más y más capital. No es justo, ¿verdad? O sea, eso no debe ser. Pero entonces tengo que ver qué es lo que puede ser. O sea, qué tengo yo que hacer para que se vaya bajando esa acumulación excesiva del capital. Bueno, tengo que saber luchar, tengo que saber jugar. Es un juego político conflictivo y económico y bueno, muy complejo. Y el gobernante, en este caso el presidente, y el gobierno, pues, que lo sustenta, todo el gobierno en sí, el aparato gubernamental, incluyendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, puedan saber jugar conflictivamente, ¿no? Para poder ir logrando los avances que se propone esta fuerza política de izquierda, ¿no? Entonces, esto implica una planeación estratégica en la cual, digamos, los gobiernos lamentablemente no lo están aplicando, y particularmente en México yo siento que yo veo deficiencias en ese sentido, no lo están aplicando con rigor. Entonces, el balance tiene que considerar el puede ser, el debe ser versus el puede ser, qué es lo posible y cómo construir lo posible. Esta es la parte que tenemos que considerar. Y entonces, en conclusión, pudiéramos ver en esta primera parte, pues, digamos, de esta intervención, yo podría considerar que el balance en México, según la perspectiva que yo tengo, es bueno. No voy a decir que es excelente, ¿no? Pero es bueno. O sea, se han logrado una serie de cosas bajo un esquema y un enfoque de gobierno progresivo, de avances progresivos, ¿sí? Digamos limitados, no grandes avances, pero de alguna limitados, pero que comparativamente con América Latina pudiéramos decir de que es favorable. O sea, que México está en una posición favorable, es lo que yo veo al examinar las demás economías de América Latina y ver las condiciones en que los países que han emprendido proyectos de izquierda, por ejemplo, veamos el caso de Colombia, ¿verdad? Con Gustavo Petro, pues está enredado ahorita con una problemática muy fuerte de señalamientos de que ganó su gobierno con apoyo al capital del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Inclusive su hijo mismo. Entonces, son situaciones que nosotros en México no tenemos y que está ganando también la derecha a nivel regional, a nivel de los estados. Cosa que aquí no, aquí es que la izquierda gana y gana en los gobiernos estatales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no pudiéramos ver un balance negativo en México, todo lo contrario, yo creo que un avance que se debe calificar de bueno, digo, no de excelente, pero sí de bueno, aunque hay una serie de rezagos,
hay una serie digamos, anomalías y deficiencias que tenemos que vienen históricamente arrastrándose, pero que resulta difícil superar, y sobre todo si no lo hago con una adecuada planeación, ¿no?, estratégica, para saber vencer todos esos rezagos que todavía siguen muy fuertes, ¿no? Algunos de ellos lo ha señalado el doctor Peñalosa, ¿sí?, que arrastramos o cargamos con ese tipo de rezagos, de fuerzas en contra de la prosperidad de la sociedad. Entonces son retos que tenemos que asumir, y no se trata de calificar un gobierno simplemente como bueno, malo, regular, y la sociedad estar al margen del gobierno. La sociedad debe ser parte del gobierno. Todavía no se logra eso. La democracia participativa, a pesar de que se ha dicho de que este gobierno practica la democracia participativa, ¿no? Realmente todavía nos falta mucho para llegar a eso. Mucho falta. Entonces, bueno, anuncia Claudia Sheinbaum, que bueno, que es la que se perfila pues como la más probable presidenta en el 2024-2030, que ahora sí se va a consultar a todos los sectores, ¿no? Se va a llegar a consultar a todos los sectores para que tengamos una democracia realmente participativa. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Nosotros tenemos un método de democracia participativa riguroso, no así nada más de ligero, pues, o simplón, riguroso, donde toma en cuenta a todos los actores políticos, sociales, económicos, etcétera, que todos deben participar. Entonces, el balance, en definitiva, lo considero así en forma muy general, bueno, y con muchos retos todavía con los que hay que trabajar. No estoy, también quisiera señalar, y le decía a Angélica en estos días, le he comentado, pues, de que se vale que hagamos críticas, ¿no?, por ejemplo, al gobierno. Vamos a ver, tú criticas al gobierno, pero esa crítica debe estar acompañada de una propuesta. Critica, pero proponme. Y no solamente que me propongas, sino que demuéstrame que tu propuesta es viable. Y demuéstrame que tu propuesta es efectiva. Y demuéstrame que tu propuesta va a dar un resultado exitoso. O sea, a priori, de antemano, demuéstramelo. Claro, tampoco puedo yo demostrar el futuro, ¿verdad? Sin embargo, hay elementos, y nosotros tenemos una metodología muy rigurosa que permite hacer y estoy haciendo ahorita un manual para evaluar la viabilidad y la efectividad de las propuestas de solución a problemas. Entonces, yo también le propuse a Angélica que pudiéramos en estas mesas de análisis hacer una extensión del alcance de la mesa, que sea de análisis y de propuestas, pero propuestas que efectivamente sean aterrizables, que sean viables. Y para eso tiene que pasar por una serie de filtros la propuesta. Yo puedo proponer algo para ver, tengo que someter una serie de filtros para ver si es viable políticamente, económicamente, legalmente, culturalmente, etcétera. Son filtros. Y luego, si es efectiva, o sea, si ataca las causas de los problemas, y puedo yo asegurar que sí va a funcionar. Entonces, bueno, esto es algo que es una tarea que tenemos pendiente para ver si podemos fortalecer las mesas de análisis con este tipo y no dejar las propuestas o no dejar los análisis abiertos o con propuestas que no sabemos si se pueden aplicar o no, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí ya me extendí creo que un poquito. No sé, Angélica, ¿tú qué dices? Pero bueno, ahí le seguiremos, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Rómulo. Pues sí te extendiste. Ya acá el doctor se nos durmió. No, pues sí, bueno, como dices, todas las ópticas son diferentes. Y que por otro lado haya otros datos, como dice el presidente, pues también no lo podemos negar. Precisamente hace 8 días estuvimos en una, creo que fue una muy, como dice nuestro señor presidente, que quedan por ahí, ¿verdad?
Entonces, bueno, siempre hay de todo, ¿verdad? En esta viña del Señor. Mesas, los ricos son mucho, los banqueros ganaron creo que en este año, ¿no? Más que en otros sexenios y esto. Y como los pobres también son menos pobres. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues desde el punto de vista de un hombre con toda la experiencia que tiene el doctor Peñalosa, precisamente en el salario mínimo. También escuché precisamente ahí con Astillero de Jacaranda Correa que comenta que para pues como que convencer, diríamos, ¿verdad?, a los empresarios a que puedan subir el salario mínimo a los empleados, pues se puede decir que como que se congela un poco el de los salarios medios para que puedan ellos no perder, ¿verdad? Y pues digamos se vayan medio levantando los de abajo y los de en medio se vayan esperando un poco. ¿Qué nos puede comentar el doctor aquí, que aparte de estar empapado del asunto, pues es economista? Y pues yo por eso me gusta traer expertos y pues que nos alumbren por aquí con su conocimiento, su experiencia y pues sus estudios. Por favor, doctor. Bueno, varios temas se han colocado en la mesa sobre el comparativo internacional de cómo está el salario mínimo en México respecto a otros países. Bueno, año tras año, desde esta administración, se ha escalado de estar ciertamente en la cola de estos listados y nos ubicamos en algún momento ciertamente al nivel de Haití, del salario mínimo en Haití, al de Guatemala, al de Nicaragua, al de Venezuela, pero bueno, con los incrementos que se han registrado, se ha ido escalando. No he hecho la actualización, pero digamos, estoy casi cierto que con el incremento anunciado de 248 pesos con 93 centavos, estaríamos equiparándonos al salario mínimo en Guatemala. Ciertamente ya no es el salario mínimo que hay en Venezuela o en Haití o en otras latitudes, pero tampoco hemos escalado más. En rigor, el comparativo serio debe darse con Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Pues porque ahí está concentrada la relación económica, comercial y financiera, así de simple. Y porque hay millones de compatriotas que se van a trabajar y que se siguen yendo a pesar de que hay condiciones económicas en expansión. Porque sigue habiendo ese abismo salarial. A ver, los 248 pesos con 93 centavos equivalen a aproximadamente 14 dólares con, ¿qué? 14, 20 y tantos centavos al día. Bueno, en el estado de California, una hora es 15 dólares la hora. Claro. Sigue habiendo un abismo, una brecha que hay que zanjar. Entonces es un tema. Y a propósito de propuestas, porque coincido con Rómulo, no basta hacer un diagnóstico, aunque es imprescindible para querer transformar la realidad, hay que conocerla, diría un clásico ruso que encabezó la primera revolución socialista en el orbe, Lenin. Por ejemplo, en el plano internacional, pues estamos atados, nos guste o no. Este gobierno renovó, firmó un tratado de libre comercio, el TELCAN, de América del Norte, ahora llamado TEMEC. Hay un apartado laboral,
hay reuniones institucionales a nivel gobiernos, y en ese marco pues se pueden establecer compromisos. Y una sugerencia que hemos venido trabajando es que se establezca el compromiso de un salario mínimo regional para Norteamérica. Y esta discusión, por ejemplo, en la Unión Europea, donde concurren una cantidad importante de países, pues también hay desigualdades salariales entre los países recién incorporados de Europa del Este con las metrópolis europeas, Francia, Alemania, etcétera. Pero es un debate que no se ha rehuido, sino que se ha estado encarando, y hay directrices ya incluso de instituciones comunitarias para establecer criterios tendientes a crear un salario mínimo regional, y mucho ayudaría que se trabajara en el próximo sexenio en este plano. ¿Es posible? Sí, sí es posible. De hecho, a ver, quiero dar algunos elementos de contexto que omití, que me parece importante, que hicieron posible este proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Porque pues en las derrotas nadie quiere hacerse responsable, y de los logros, pues todo mundo, ¿no? Hasta aquellos que fueron partícipes del descalabro y de la merma severa que se registró desde el 76 hasta el 2018 en el bienestar de las familias proletarias que perciben un salario mínimo, que, paréntesis, no es un número menor. Por ejemplo, de la población ocupada, remunerada y asalariada, estoy con datos del segundo trimestre del año en curso, el 33% ganaba hasta un salario mínimo. Es decir, de 40.120.000 trabajadoras y trabajadores remunerados y asalariados, 33%, que son 13.135.000, ganaban hasta un salario mínimo. Y el hasta, pues, significa que más del 90% ganaba abajo del salario mínimo, otra ilegalidad, en donde el Estado debe de actuar. Para eso hay autoridad laboral, para eso hay autoridades hacendarias y económicas. Pero otro segmento importante gana de 1 hasta 2 salarios mínimos, 41%. Es decir, el 74% de la población asalariada, remunerada, tiene ingresos que lo atan en los hechos a estar en los umbrales de pobreza. Claro. Entonces, por eso es muy importante la recuperación. Claro que el efecto positivo de la recuperación durante este sexenio ha sido sumamente importante, y hay datos duros que hablan pues de que es la ruta correcta, porque, por ejemplo, del 2018 al 2022, de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gasto de hogares, el 65%, incluso un poco más, de los ingresos de los hogares del país, pues dependen de los ingresos laborales. Claro. Salieron 5.100.000 personas en este periodo de la pobreza, de esa línea. Y 4 millones por lo menos fue producto directo de los incrementos a los salarios mínimos. Entonces, por supuesto que ha dado resultados, y es una política que hay que darle continuidad. Por eso alertaba, cuidado con las voces
de algunos sectores conservadores, patronales y del corporativismo sindical, de, en lugar de darle continuidad a la ruta de la justicia salarial, nos quieren llevar a una suerte de glorieta sin salidas, dando vueltas, porque según ellos, pues ya llegamos a la recuperación deseable del 100%. Bueno, todavía hay tramo a seguir. Y esa es una propuesta muy puntual, que desde luego hay que detallarla de cómo se puede alcanzar. Hay 6 años para llegar a un salario mínimo constitucional e incluso condiciones que podrían apresurar ese objetivo. Entonces, insisto, si bien como nunca antes se había dado una recuperación, se dice, de manera mediática, propagandística, y está bien, se vale, cuidando o siendo precavidos, pues de no pasar, insisto, del gozo al pozo y de creer que ya llegamos a la cúspide. No, pues hay que ver qué se avanzó y qué es lo que falta. Y todavía falta un tramo y hay que estar insistiendo. En materia salarial hay todavía mucho camino que andar. Entre otras cosas, eliminar, y esta es una crítica, los topes salariales. Esos topes salariales que se nos impusieron a partir del 76, 77 y a lo largo de la década de los 80 y parte de los 90, donde anclaron los salarios, donde el ancla estabilizadora era a costa del bienestar de las familias proletarias, y que además allanó la instauración del modelo neoliberal que tanto se cuestiona, persiste. No en el ámbito de los salarios mínimos, pero sí en el ámbito de los salarios contractuales. Pongo, a ver, un ejemplo. A datos de este año a octubre, las negociaciones contractuales han incrementado los salarios reales en promedio 1.8 y 3.7. Pero los primeros años de esta administración fueron negativos. Entonces apenas tenemos 2 años en que empieza a incrementarse los salarios en el ámbito contractual. Entonces, ese es un tema fundamental, porque hay millones de trabajadoras y trabajadores cuyos ingresos dependen de lo contractual. De hecho, hay una huelga, hay movilizaciones de los maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el Colegio de Bachilleres, porque los salarios en el sector educativo han sido muy castigados, pero no solo hay en otros ámbitos. Entonces, eliminar las negociaciones, el tope salarial es vital. Ahora, el Estado, ¿qué capacidad tiene de intervención? La tiene menor respecto a lo que posee en materia de salarios mínimos, porque el gobierno preside una Comisión Nacional de Salarios Mínimos y su voto es la que marca cuando no hay consenso. Pero no hay que olvidar que hay probablemente más de 5 millones de personas, de empleados públicos a nivel municipal, estatal y federal. Y ahí también los incrementos han estado por abajo de la inflación, salvo en algunos segmentos. Entonces ahí desde luego que hay que mejorar los salarios en el sector público y eliminar restricciones que en los hechos priman en las negociaciones contractuales del sector privado. Entonces eso me parece que también es otro asunto que va a mejorar el bienestar de la población en general. Y aprovecho también para ir quitando algunos
elementos que distorsionan, que contaminan la discusión en respecto a la ruta para seguir hacia un salario mínimo constitucional, que de repente aparecen en los medios de comunicación y contaminan otras esferas. Se dice, bueno, ya llegamos al tope y ya no se pueden hacer incrementos considerables de 2 dígitos y mucho menos de 3, como ocurrió en la zona libre de la frontera norte. Pues porque hay que ver la cuestión de la productividad. Y si no, vienen las presiones inflacionarias. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en tratándose de salarios mínimos, que es un mínimo vital, no entra el tema de la productividad, eso entra en los contractuales y en otro tipo de negociaciones. Quien no sea una persona con aspiraciones o con capital para emprender negocios y empresas y actividad lucrativa, si no es capaz de pagar un salario mínimo, pues que se dedique a otra cosa. Lo otro es ser un ladrón de cuello blanco o de overall, como quieran llamarlo, pero no podemos seguir en la precariedad. Insisto, el piso mínimo se establece en un salario mínimo y esto tiene que ver con derechos humanos laborales fundamentales para garantizar una vida digna, decente de quien trabaja. Quien trabaje y perciba un salario mínimo no debe ser sinónimo de pobre, así de entrada, ¿no? Claro. ¿Qué más comentar? Bueno, abonando al tema del salario mínimo constitucional, que me parece que es central, por eso estoy siendo repetitivo, pero vale la pena, porque hacia eso hay que caminar. Hay signos alentadores, porque así como hay sectores que quieren anclar el avance y festinar que se llegó a la cúspide en materia de recuperación de los salarios mínimos. Hay incluso sectores del viejo o nuevo corporativismo sindical, por ejemplo, la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que es parte del Congreso del Trabajo, que en su momento avalaron la política de castigo salarial, pues en su propuesta de fijación para el 2024 que pusieron sobre la mesa fue de 622 pesos, es decir, ya muy próximo a un salario mínimo constitucional. Entonces, insisto, en estos momentos, incluso que estamos inmersos en una contienda electoral y que se empiezan a dar algunas reflexiones, discusiones y se empiezan a delinear lo que será la oferta de gobierno de quienes aspiren a presidir este país, pues es importante que sumemos voces y digamos, pues vamos el próximo sexenio hacia un salario mínimo constitucional. Y el dato a precios de hoy son 750 pesos. Podríamos quitarle o ponerle pesos, pero lo importante es tener ya un objetivo meta con el mayor consenso, porque se requiere acumular fuerzas y que hagan posible que se avance en esa dirección. Y quizás comentar también, porque comentaban qué tanto influyen los incrementos a los mínimos respecto a otras categorías de remuneraciones. Bueno, ahí una preocupación y que se cuidó y creo que con resultados bastante aceptables fue que no se diera el llamado efecto faro. Se ha discutido mucho décadas atrás, porque a la postre pues un genuino interés de mejorar los salarios de la base piramidal del trabajo, pues entra en conflicto con
el efecto rebote hacia el resto de las categorías salariales. Aquí por eso se dio el mecanismo que había referido al inicio del MIR, el Monto Independiente de Recuperación. Tiene su cuestionamiento, pero creo que en esta primera etapa algo ayudó. Se ha agotado este mecanismo, falta liberar las negociaciones contractuales y entonces sí, en función de las condiciones regionales y de empresas, se puedan acordar de manera democrática por las alzas salariales en el ámbito privado, fundamentalmente. Entonces, pero sin duda, los datos nos permiten afirmar que el incremento a los salarios mínimos ha jugado a favor del incremento del salario promedio. Por ejemplo, un indicador importante es los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario base de cotización, por ejemplo, el último dato que al menos yo tengo, ubicaba el salario base de cotización en 541 pesos, y en la zona libre de la frontera incluso mayor, 592 pesos. Y los incrementos en el salario base de cotización del Seguro Social pues han sido los más pronunciados por lo menos en los últimos 15 años. Entonces, sí ha tenido ese efecto favorable y en la medida en que, insisto, sigamos en esa ruta de un salario mínimo constitucional, pues irán mejorando los salarios del resto de los sectores. Terminaría concluyendo por el logro del sindicato de trabajadores automotrices en Estados Unidos, que paralizaron a las tres grandes, ¿no? General Motors, Stellantis, o Chrysler, Ford, en donde pues a partir de paros, huelgas muy ingeniosas, novedosas, lograron pues recuperar prestaciones que habían perdido cuando el gobierno estadounidense rescató a las grandes armadoras, y no solo recuperó, sino pudo ampliar y mejoró los salarios de manera importante. Habían perdido alrededor del 40% de su poder adquisitivo y hoy, por ejemplo, un salario mínimo por hora pues va a estar en unos 34 dólares, y en algunas categorías especializadas van a superar los 50 dólares por hora. Y algo importante que comentaban los obreros automotrices en esta lucha era, pues en esa cultura norteamericana de las clases medias, y a propósito de que todos los candidatos y candidatas quieren conquistar a las clases medias y hacernos un país clase mediero, pues ahí habría que tomar la palabra y decir, pues la clave son mejorar los salarios, porque de ahí dependen los ingresos de las familias, ¿sí? Los subsidios, las becas, las pensiones, todo eso ayuda, pero no pintan en el global de los rubros que forman los ingresos familiares. Mientras más del 65% de los ingresos de los hogares dependa de sus salarios, pues no hay mejor manera que mejorar las condiciones de vida de las familias que incrementando los salarios. Pero los sindicalistas de Estados Unidos decían, bueno, pues recuperamos esta visión de la clase obrera durante sus huelgas de los años 30, en donde lograron que fueran reconocidos como sindicato. También doblegaron a las tres hermanas del sector automotriz, pues aduciendo al sueño americano de ser clase mediero, es decir, se asocia a un obrero norteamericano con ser parte de la clase media. En México, por desgracia, se asocia al obrero como parte del segmento de la gente empobrecida. Entonces, pues ahí comento esto porque el tema de la clase media está en disputa en el discurso político electoral,
y pues no nos hagamos bola. Si quieren hacernos país clase media, pues incrementen los salarios. Claro que sí. Pues sí, doctor, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pues así ya vamos a estar más convencidos si somos clase media que si somos, pobres, para seguirle con estos cambios verdaderos. Te quisiera comentar antes de pasarle a Rómulo, porque si no luego Rómulo se me va largo y tendido, y entonces para aprovechar también que no se nos enfríe aquí este comentario, por un lado esto del salario mínimo constitucional, bueno, es una proyección muy alentadora. 6 años son muchos, pero y todas las canastas básicas pues, son como que inalcanzables para cuando llegue el salario constitucional, al parecer. Pero bueno, la esperanza muere al último. Entonces, está muy bien, pues, esto que nos informas del salario constitucional. Yo te preguntaría también, en base, pues, al tema laboral, ¿qué hay del outsourcing, no? Porque, pues, se dijo que se había quitado, pero no se quita ni dentro del gobierno. ¿Y qué hay, pues, de la seguridad, pues, para los trabajadores en el empleo? Digo, más allá también de tener un buen salario, pues, que puedan tener un empleo que no esté sujeto a que de pronto, pues, los corren porque, o por la edad o por X razón, porque son contratos temporales, o sea, ya no hay seguridad laboral en este sentido. Entonces, no tendría que ser un poco como ir paralelamente, pues que el trabajador pudiera tener una seguridad que se ha perdido, a excepción de los que están sindicalizados, con esta proyección de salario constitucional, no tendría que ser parte de la dignidad, pues, laboral que se busca, de los derechos laborales, porque, por ejemplo, vemos ahorita cuando vino la pandemia, pues, ¿quiénes sufrieron más? Pues, las personas que no tenían más que un contrato provisional. Los empleados de gobierno o empleados inclusive de sindicatos, pues, estaban como en diría yo, unas vacaciones alargadas, pues, cobrando, estando en casa o estando en tiendas o estando, pues, algunos, pues, en alguna casita que tienen en el interior de la república o demás, comprando pantallas, o sea, la pasaron muy a gusto en pandemia. De hecho, pues, la fiesta no faltó, ¿verdad? La bebida, en fin, las reuniones. Hasta que también, claro, hubo muchos decesos, pero bueno, siempre funciona así la inconsciencia. Pero, ¿quiénes batallaron? Pues los que se cerró para ellos la opción laboral y pues ahí pues también, ¿verdad? Lo que ya más adelante nos vendrá a traer esta conversación en el tema de la vivienda, ¿no? Mucha gente pues, como dice 65% que depende del salario mínimo, pues también paga en veces renta, ¿no? Y entonces, pues algunos ya no tenían para pagar la renta, aparte no tenían trabajo, no tenían para comer. Entonces, ¿hay alguna, como dice Rómulo, propuesta por ahí que tú tengas contemplada en que se empareje esta seguridad en lo laboral, estos derechos para el trabajador de tener un seguro su trabajo, que no sean corridos porque pues ya llegó una persona más joven o alguien que cayó mejor o no sé, y es despedido arbitrariamente? ¿Qué hay con eso, por favor, doctor? Bueno, por la hora me va a ser difícil dar una respuesta Muy amplia, ¿no? Lo que sea, está bien. Solo daría un dato. Digamos, con la reforma laboral del 1 de enero del 2018, pues abre pues, un nuevo modelo laboral, se dice, en donde pues, la aspiración era que se ejerciera con la libertad de asociación y se democratizara el mundo sindical. Se nos había reportado que había alrededor de 500,000 contratos colectivos de trabajo,
había la presunción, muchos estudios en torno que daban cuenta de que la gran mayoría eran contratos patronales que desconocían los trabajadores o la base trabajadora, y pues de pronto la autoridad hace una rasurada y ese número lo baja, si mal no recuerdo, en 140,000 contratos colectivos. Uno demostrando que entonces en efecto existían muchos contratos de escritorio que elaboraban la patronal con los despachos de abogados y con la connivencia de sindicatos, e incluso sin la presencia sindical. El hecho es que al día de hoy, después del proceso de legitimación de los contratos colectivos que se pactó en el marco del TEMEC, pues quedan 20,000 contratos colectivos vivos. O sea, un universo muy reducido. Y además, pues se estima que la mitad de estos 20,000 pues son legitimaciones simuladas, es decir, promovidas por la misma patronal. En pocas palabras, el coeficiente de sindicalización en este país es ridículamente bajo. Mientras la clase trabajadora no esté organizada y no se le generen las condiciones propicias por parte de la autoridad laboral, va a ser muy difícil evitar estas distorsiones y este malestar y esta precariedad en el mundo del trabajo. Entonces, esto sí es una tarea política, que es la de la organización sindical genuina. De hecho, y termino el comentario, lo que estamos atestiguando y poco se está hablando es que hay una suerte de anarquismo liberal o libertario patronal. Anarquismo libertario patronal. Es decir, interpretan el derecho a la libre asociación como el derecho del trabajador o trabajadora, que para ellos son colaboradores o asociados, no proletarios, de no tener organización sindical. Y miren, han avanzado porque solo 20,000 contratos colectivos vivos y la mitad de ellos parece que todo indica que son de simulación. Entonces, sí, ese es otro de los riesgos y en donde hay que actuar políticamente. Pues gracias, doctor. ¿Cómo andas de tiempo para ver si te tienes que ir? 5 minutos. Bueno, pues nos debe otra participación para que nos complete el otro año con algunas, a lo mejor, noticias que traiga al respecto de estas propuestas que tienen. Por favor, doctor. Y pues ya no vamos a dar la palabra a lo mejor a Rómulo porque ya estamos tarde, pero si quiere participar Javier o aquí, pues aparte de que agradecemos, ahora sí que está aquí presencialmente, esta facilidad o esta bondad de darnos el espacio aquí en Casa Iturriaga, si quiere hacer una pregunta para el doctor que se nos tiene que ir, Yuriria o Javier, por favor. Yo pensaba Sí, abordar sí puedes al doctor Peñalosa. pasar para que te oigan, ¿Crees que es necesario? para que te escuchen la pregunta en la grabación. Por favor. Es que, bueno, yo pensaba abordar al doctor Peñalosa y, por supuesto, también, probablemente también, doctor, porque no me aprendí bien su nombre, a cuando se fueran para pedirle sus datos, porque me parece que es muy importante las propuestas concretas a discutir antes de que se empiece a construir el segundo piso, como dice Claudia.
y muy concretamente en los temas que trataron. Pero eso justamente tiene que ver con un trabajo, un proyecto, una propuesta en el que lo que yo trabajo desde hace más de 10 años, pero que no lo presenté en este gobierno por lo que dijo usted. No, el presidente no podía hacer todo. Y lo que es muy, muy importante es esa diferencia que ha pasado en América Latina. Una opción o la otra. Y en realidad siento que son opciones que pueden ir caminando juntas, pero una enmascarada, diría yo, y la otra más abierta. No se puede, y no pudo este personaje que admiro y respeto mucho, y no podía. Y eso lo demostraron otros mandatarios. Y si lo estamos viendo, tenemos que trabajar en ese sentido. Es nada más, y yo quisiera que me dieran sus datos, por favor. Pues gracias Silvia. Y bueno, yo creo que como Javier se alarga muchísimo, el doctor a lo mejor no va a poder escuchar, pero algo rápido, Javier, que le quisieras decir antes de que se nos vaya el doctor, y además agradecerle su presencia. Por favor, pues es una persona aparte muy ocupada que nos hace, pues ahora sí que favor de participar con nosotros en este modesto canal de SIC Tertulias, pero con ponentes de primera, con conocimiento pues más que de primera. Por favor, Javier, algo rápido antes de que se vaya el doctor. Bueno, se calcula que la cuarta parte del Producto Interno Bruto lo constituye la economía informal. ¿Cuál sería el contenido de las remuneraciones propias de la economía informal? Eso por una parte. Otra cuestión es que actualmente, para fastidiar a todo el mundo, se ha ampliado la recaudación fiscal, eso es cierto, pero a base de los contribuyentes más bien hacia abajo, hacia las clases medias, por ejemplo, y clases bajas, más o menos en tránsito a las clases medias, pero no aparece ni por asomo una reforma fiscal que grave a gente como el imbécil de Salinas Pliego o otro tipo de magnates, ¿no? Eso sería muy importante señalar cómo puede influir una nueva reforma fiscal realmente progresiva en los salarios mismos, en las remuneraciones de los trabajadores. Y otra cosa es el problema de la organización laboral, que efectivamente no existen propiamente partidos que defiendan a la clase obrera de una manera muy decisiva. Cuando Rómulo habla de izquierda moderada, habla de una izquierda que efectivamente constituye programas sociales que son benéficos a muchos sectores de la población, pero que no constituyen una capacidad de organización de las mismas. Es decir, uno extraña realmente al viejo Partido Comunista Mexicano, que a pesar de todos sus efectos, tenía un trabajo de masas bastante importante, y de eso tenemos multitud de testimonios, ¿no? Gracias, Javier. Pues sí, el tema de la informalidad es muy importante, es de las distorsiones y del subdesarrollo de la economía mexicana presente. Los datos del tercer trimestre, por ejemplo, de este año, dan cuenta de que el 52% de la población ocupada pues está en la informalidad. Y es un porcentaje pues importante. Pero no solo eso, pues es la clase trabajadora que carece de contrato, de prestaciones mínimas, y obviamente sus ingresos son mucho menores. Por ejemplo, el salario promedio en la informalidad al mes es de 5,964 pesos. ¿Cuál es el salario promedio mensual en el sector formal? 11,944. Datos al tercer trimestre de este año. Entonces, ciertamente la política laboral de cara al próximo sexenio se tendrá que fijar, pues, cómo encarar cómo formalizar lo que hoy está en el sector informal.
y en efecto pasa por darle profundidad y eliminar totalmente, por ejemplo, el outsourcing, que pues se avanzó, pero a medias. Pasa por una política industrial y agropecuaria con criterios de sustentabilidad y generadoras de empleos productivos. Y son temas pues que ameritarían todo un análisis en una mesa, ¿no? Pero digamos, la política salarial incluso de la que hemos hablado, formalizar a quienes hoy están en condiciones precarias fuera dentro del mercado laboral, violando las leyes de este país en materia laboral, pues pasa necesariamente por una política industrial de la cual pues hasta el día de hoy carecemos. Hay algunos programas sectoriales, hay algunos esfuerzos, incluso bajo la lógica dictada por las grandes corporaciones y el gobierno de los Estados Unidos en el marco del TEMEC. Insisto, no es un tema apasionante y amplio, pero la apuesta a la relocalización de empresas chinas y de otras naciones del sudeste, del oriente a México, etcétera, pues si no hay una política, insisto, interna de desarrollo tecnológico, innovación e industrial soberana, pues estaremos todavía repitiendo de alguna manera pues auges o movimientos de capitales globales, como ocurrió con las maquiladoras en algún momento, o con la apertura comercial en el 1994 con el Telcan, pero que no le dan ni sustentabilidad ni proyección hacia futuro en términos de generar condiciones dignas en el mundo del trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a ti, y bueno, ya te tendremos, por favor, más adelante, ahora sí que el próximo año, que te vaya bien de Guadalupe Reyes y pues de fiestas navideñas y demás. Muchas gracias, doctor, y un gusto siempre tenerte, y pues un abrazo enorme. Un gustazo. Pues sí, pues gracias, cuídate mucho y estamos al habla. Bye, gracias. Javier, qué gusto verte. Pues vamos a continuar, por favor, con el maestro Rómulo para que nos dé su no tan larga, pues si quiere abordar algo, y pues ahí si quiere agrandar su participación, Javier, pues ya si gusta igual, ya sé, por allá, ayúdalo, que por allá por los escalones. Pero ya terminó el tiempo. No, es que él se tiene que ir. Entonces, básate, si quieres, para acá, Rómulo, y que se siente ahí. Por eso, ayúdalo. Bueno, les comento, perdón por los tropiezos de ruido y demás, pero el doctor, bueno, tenía poco tiempo y pues se tuvo que retirar. Y bueno, no tenemos como en los canales que se quita el sonido y entran cortinillas y demás, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, bueno, desgraciadamente, digo, bueno, el doctor Peñalosa se tuvo que retirar, habrá a lo mejor otra oportunidad que él esté presente. A mí me gustaría comentar, ahorita que se queda aquí pues el maestro Rómulo y el maestro Javier, creo que sí es muy importante, sí se mencionó esto de, precisamente por Rómulo, de que pues México es un país donde los inversionistas todos quieren venir y pues es bueno. Yo lo vería como malo porque precisamente aquí encuentran todas las condiciones favorables para que ellos sean más ricos y los mexicanos seamos más pobres. Entonces, precisamente no es diría yo,
pues beneficio. ¿Por qué? Porque pues el beneficio tiene que ser para los mexicanos y pues desgraciadamente pues aquí encuentran la mano de obra barata. Y bueno, también, como lo comentaba yo ayer con la persona que vendrá posteriormente a hablarnos de estos temas, pues se pretende aquí en México, y retomemos a Fox, pues que haya mano de obra especializada. ¿Y qué hay de los profesionistas? Que aprovecho para comentarles que dentro de 8 días tenemos también una mesa muy, muy importante, como todas, perdón, importante, porque viene el nuevo director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues el tema es pues precisamente las escuelas profesionales y el patrimonio. Entonces, ¿qué hay de los profesionistas? También cuando estuvo el doctor en ciencias Jorge Aguilar, también comentamos, bueno, la gente que termina una carrera y se especializa, se tiene que ir del país porque aquí no encuentra las condiciones laborales dignas que corresponderían a pues todo también unos años buenos de dedicación y estudio. Entonces, esto sí tiene que ver con el balance del gobierno. Pues aquí el compañero Rómulo es muy positivo para el gobierno, pero creo que la realidad pues nos refleja muchos detalles que no son tan favorables ni aplaudibles. Y este es uno de los problemas, creo, por los que los mexicanos tienen que irse a Estados Unidos, precisamente porque en el país pues no encuentran la manera de sobrevivir dignamente con su familia, incluyendo la cultura y demás cosas a las que se les recortan presupuestos y se les da presupuesto en este caso y en este sexenio, pues, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues a mí sí, sí me incomodan muchas cosas, porque pues tengo hijos, tengo nietos, y pues realmente yo no veo muchas mejoras en ese ámbito, de que pues vengan aquí los extranjeros a servirse de la mano de obra barata. De por sí los mexicanos ni siquiera se reconocía que constitucionalmente había un sueldo mínimo para empleadas del hogar o campesinos, jornaleros. Ahora ya se incluye, ok, pero y todo lo demás, ¿no? Que los demás vengan a enriquecerse y nosotros seamos mano de obra barata. ¿Qué nos dices, Javier, al respecto, por favor? Bueno, es cierto que los inversionistas extranjeros se sienten atraídos por la mano de obra barata mexicana, pero también hay que hacer notar lo siguiente: vivimos en una época de globalización. Ayer se dio una noticia de que el Instituto Nacional de Migración no puede seguir deportando a una serie de trabajadores de hermanos países centroamericanos porque no hay dinero. Eso se planteó por parte del Instituto Nacional de Migración. Lo que esto implica es que actualmente no hay ninguna nación, ningún país que pueda vivir autárquicamente, es decir, aisladamente, con capitales puramente nacionales. Me acuerdo muy bien que mi amigo Ángel Guerra, un ilustre cubano súper fidelista, decía que el gobierno de doña Cristina Kirchner, cuando ella era presidenta, ¿no? Después de la muerte de su marido, el capitalismo de Cristina era un capitalismo nacional. El problema es que ya no existen los capitalismos nacionales, porque toda nación, todo país, toda zona del mundo necesita un monto bastante prominente de inversión. Y multitud de países, por ejemplo, pensemos en Guatemala o en Honduras, esos son países inventados. Es decir, en el siglo XIX hubo un gran caudillo, Francisco Morazán, que intentó ser un solo país de Centroamérica y fue brutalmente derrotado. Y actualmente son países inventados donde el hambre, la miseria y la delincuencia organizada son realmente pasmosas y protuberantes.
realmente México mismo, precisamente porque carece de una reforma fiscal profunda, se ha visto obligado en gobiernos anteriores a pedir préstamos constantemente, una serie de créditos. Entonces tenemos una deuda externa e interna verdaderamente galáctica, gigantesca, ¿no? Y el gobierno actual ha tenido que enfrentar este gravísimo problema que nos han dejado los gobiernos anteriores, que efectivamente vivían prácticamente de las limosnas que daban los grandes países desarrollados, ¿no? Y que no eran tan limosnas, ¿no? Eran bastante, pero por eso mismo debemos, con perdón de la palabra, un titipuchal de dinero, cada uno de los mexicanos, y no voy a hablar del famoso Fobaproa, que es un atraco que establecieron Cedillo y otros canallas en contra de cada mexicano. Cada mexicano debemos un montón de dinero por el Fobaproa, aunque muchos mexicanos no lo saben, ¿no? Y sin embargo, somos efectivamente deudores en ese sentido, ¿no? Entonces, se necesita la inversión extranjera en este sentido. Los cubanos se han visto obligados incluso a tratar de solicitar inversión extranjera para la extracción y desarrollo de su pequeña industria petrolera. Y nosotros necesitamos una inversión extranjera precisamente porque falta capital, porque falta money, cash, como decía el señor Cedillo, pero la inversión extranjera tiene que ser forzosamente una inversión regulada, controlada y realmente vigilada. Hay que recordar que ya nadie se acuerda de aquel libro famoso del doctor José Luis Aceña, donde hablaba de la inversión extranjera y señalaba correctamente que los bandidos, por ejemplo, de Walmart, por ejemplo, sí meten $1 y crean empleos, efectivamente, crean empleos en México, pero de $1 que meten se llevan 5 y están aprovechando además una mano de obra muy barata, precisamente. Los viene, por ejemplo, de Walmart aquí, viven de lo que le da a la gente y allá cobran en Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, todo país necesita inversión del exterior, pero siempre que sea una inversión del exterior que no explote la mano de obra nativa y que no venga a competir precisamente con las industrias nacionales. Precisamente, la izquierda señalaba que uno de los problemas de la inversión extranjera es que desplaza a las industrias y al comercio nacionales, ¿no? Eso es un grave problema, es decir, aplasta la competencia y desplaza a los capitalistas nacionales, ¿no? Eso no sé si quieres comentario al respecto. No, pues muy bien, me parece bien lo que estás comentando, Javier. Sí, yo coincido pues tus comentarios. En cuanto al papel que juega pues la inversión extranjera, por la cual se pelean muchos países. Lo que sí efectivamente, como dice Angélica, tenemos que trabajar mucho en que se eleve pues el valor del trabajo. O sea, en este caso tenemos rezagos todavía, a pesar de que se ha ido avanzando, y lo que nos comentaba ahorita el doctor Peñalosa, pues de que estamos todavía a 1/3 pues de lo que debería ser según la Constitución. Y sobre esto se está planteando pues un gran reto, ¿no? De que ahorita se está hablando mucho del nearshoring, o sea, digamos, de la localización de empresas en México, empresas extranjeras en México, de capitales extranjeros en México. Y esto es algo que se está peleando a nivel mundial, o sea, y México está en ese sentido teniendo una posición privilegiada, pues por la cercanía al mercado más grande todavía del mundo, Estados Unidos, y tener, bueno, aquí el tema que hay que resolver es ya no seguir teniendo una mano de obra tan barata, ¿no? Que incluso más barata que la de China. Entonces, ya China, que se caracterizaba por ser un país de mano de obra barata, ahora resulta ser porque ya no es tan barata, allá se paga mejor que aquí. Entonces, sí es un reto, lo que tenemos que hacer es no que la inversión extranjera haga daño, no, al contrario. Toda economía añora tener inversión extranjera, tener capitales, pues. El problema es justamente que esa inversión no venga a exprimir al trabajador mexicano, sino todo lo contrario, que venga a nutrir la economía, que haya más dinero, digamos, en el mercado para consumo. Una de las cosas que tenemos que considerar es lo siguiente: este gobierno, es importante también, ¿no? Como balance, este gobierno
comienza anunciando que vamos a combatir el neoliberalismo, vamos a hacerlo trizas prácticamente, y sin embargo lo que hay que entender es lo siguiente: no es tan fácil, pues digamos, tampoco pretender de que nadie, ¿verdad?, pueda acabar con un modelo que está sustentado en una serie de fuerzas muy poderosas a nivel mundial, y que incluso dentro de México también hay fuerzas muy poderosas de la oligarquía que lógicamente pues representan un impedimento muy grande para que yo pueda exterminar o pueda eliminar al modelo neoliberal. Aquí hace falta también, en la parte que yo comentaba al principio, de la parte cultural, que la gente sepa qué es eso del modelo neoliberal, porque la gente no lo sabe. En su mayoría la gente no sabe qué es eso. Y en esta parte nos está faltando una difusión y una concientización, una reculturización, y que este tipo de trabajo que hace Angélica, pues que dirige Angélica, son muy buenos, muy importantes, porque permiten difundir, digamos, lo que estamos viviendo actualmente. Y es muy importante lo que estamos viviendo. Es decir, a pesar de que se puede entender de que este gobierno no ha logrado los avances que a lo mejor se anunciaron, que para muchos dicen que sí. Noroña dice que Andrés Manuel ha cumplido con todo lo que se comprometió. Bueno, yo no he hecho un análisis tan puntual de cada detalle, pero bueno, en forma general se puede decir que ha cumplido con una buena parte de lo que se comprometió. Y si no lo ha cumplido, como por ejemplo esto que dice la derecha, oye, pero no somos Dinamarca como dijiste. Es un absurdo pensar que un país se pueda convertir en un país totalmente diferente, con una cultura, una historia y unas condiciones y un modelo económico y político y social totalmente diferente, en 5 años o en 6 años o en 10 años o en 20 años. O sea, es difícil pretender, claro, lo usan de una manera, pues, digamos, despectiva para poder deteriorar el prestigio de este gobierno. Pero bueno, pero hay gente que todavía cae en esas trampas, pues. Es decir, como yo comentaba al principio, los cambios se tienen que construir y colectivamente, y no es nada más un gobierno. O sea, no es la clase gobernante la que tiene ese poder, no. Esa clase tiene la misión, la gran misión de dirigir, o como se dice ahora, coordinar los trabajos de la transformación. Coordinar, pero todos tenemos la responsabilidad, todos, ¿no?, de trabajar conjuntamente para que con esa coordinación que debe ser participativa, que debe ser fomentar el protagonismo de la sociedad, o sea, participativa y protagónica. O sea, que nosotros participemos, pero protagónicamente, no nada más votando, sino aportando ideas y aportando fuerzas, las fuerzas que tenemos, digamos, para poder echar a andar y alcanzar objetivos cada vez de mayor alcance, de mayor profundidad. Entonces, este gobierno, ¿qué pasa con el neoliberalismo? El neoliberalismo es un modelo, o sea, una versión del capitalismo entre muchas versiones que hay del capitalismo, ¿verdad? Es una versión, la versión salvaje del capitalismo, o sea, la versión que expolia a la población, o sea, que exprime, pues, sobre todo a los trabajadores y en general a todos, a todos nos exprime de una u otra manera. Fomenta el individualismo, el egoísmo, el neoliberalismo así es. Entonces, nosotros tenemos un modelo neoliberal, como está en toda América Latina, en que este gobierno lo que ha hecho, haciendo un balance de este gobierno, lo que ha hecho no es exterminar el neoliberalismo, lo que este gobierno ha hecho es rasurar los efectos negativos del neoliberalismo, podarlo. Si nosotros vemos el neoliberalismo como un árbol, como dices tú, podar, como un árbol, ¿verdad? Es un árbol que tiene raíces podridas. Y muy largas y profundas. Largas y profundas. Y por tanto es un árbol que genera ramas, hojas, frutos podridos. Ese es el neoliberalismo. Un árbol así. Claro, es un árbol que está sustentado en raíces poderosas, muy fuertes durante muchísimos años,
y que no es tan fácil pues cambiar ese árbol, o sea, quitar ese árbol y sembrar otro en su lugar, que sea sano, que no esté podrido, ¿no? Eso no es lo que eso de cambiar el árbol de podrido a un árbol sano no es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno, lo que está haciendo, ya viéndolo, digamos, críticamente, ¿no? Lo que ha hecho es podar el árbol, como dice Angélica, efectivamente, ir quitándole todas las ramas podridas que tiene y las hojas podridas, así como cuando se podan los árboles. Algunas. ¿Ah? Bueno, algunas. Bueno, pero bueno, exacto, algunas, no todas las ramas ni todos los. Y las raíces, ha ido quitando algunas raíces, que son las reglas del juego. Las raíces son, por ejemplo, la Constitución, o la manera de pensar de nosotros, lo que nosotros, las creencias que tenemos de cómo debemos ser. Por ejemplo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso lo implanta el neoliberalismo. Y eso está en las raíces, pues, del sistema, de este modelo. Entonces, trabajar eso, arrancar eso, no es sencillo. No es sencillo. Este gobierno ha trabajado un poco en eso, o sea, pero no, le falta mucho. La ventaja es que digamos, de este gobierno, o lo benéfico, es que los anteriores lo que hicieron fue fortalecer esas ramas esas raíces podridas, y por tanto esas ramas podridas. ¿Ah? Cultivar y, exacto, multiplicar esos árboles, pues. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es podar los árboles podridos e ir podando algunas raíces, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, digamos, ¿cómo se da la poda? Bueno, a nivel de raíz. Bueno, cuando tú pones en la Constitución, por ejemplo, que se universaliza la pensión adulto mayor, vamos a suponer. Ahí ya cambiaste una regla del juego. O lo que propone Andrés con esto de... Con lo de los discapacitados, ¿no? No, bueno. Lo que acaba de decir el doctor, se fue, ajá. La propuesta de que se empare, o sea, no que llegue a lo constitucional, sino que siga en aumento. En aumento. La inflación, no que se claro. Ahí ya se quede ahí. Sí, exacto. Cuando lo pones en la Constitución o lo pones en la mente de nosotros como creencia o como norma de actuación o de comportamiento de nosotros, cuando lo pones ahí, que ponerlo en la mente es trabajar, ¿no? Como esto que hace Angélica, de difundir nuevas ideas o sobre la realidad, o análisis de la realidad, estudios de la realidad, diagnósticos, para que la gente conozca qué es lo que está pasando. Y este conocimiento, esta nueva conciencia, va generando nuevos ciudadanos, va generando personas, ahora sí, seres humanos, sanos, buenos, útiles, solidarios y sobre todo comprometidos con la patria, pues, y con los valores más importantes del ser humano, pues, ¿no? O más elevados del ser humano. Esta es una tarea fuerte que tenemos que librar. Este gobierno sí ha avanzado en eso. Todavía falta mucho, claro, pero sí ha avanzado, no hay que restarle méritos a esta situación avanza. Yo sí tiendo a ver las cosas como tal vez más positivamente que mucha gente o que muchos críticos, pues. Se trata de hacer una crítica constructiva, no destructiva. Si no echarle tierra y yo no aportar nada. Eso es lo que yo combato. No estoy de acuerdo. Entonces, por muy intelectual que sea alguien, si no me dice una propuesta y no me dice cómo aterrizarla y no trabaja para aterrizarla, intelectual, señor, sabes mucho, está bien, ¿verdad? Sabes criticar y a lo mejor sabes proponer, pero no sabes actuar y no sabes lograr resultados, ¿no? Sabes criticar a aquel, pero tú, ¿por qué tú no llegas allá a ser presidente, por ejemplo? ¿No? O sea, no es fácil tampoco ser presidente en un ambiente de tanta contrariedad. Corrupción. Entonces la gente dice, no, pero es que sigue la corrupción. Bueno, claro, tampoco es tan fácil, ¿verdad? Esas raíces, como tú dices, son muy largas. Sacar la raíz de la corrupción, de que la gente no debe robar, no es fácil, ¿verdad?
Y si estás en el ambiente público, en el medio público, donde se dice que político pobre es un pobre político, y eso lo tienes clavado en la cabeza, o sea, en la raíz del árbol, ¿crees que es fácil quitar la corrupción porque diga el presidente, cero corrupción? No, espérate. Pero es importante reconocer, como nunca antes se había hablado tanto de la corrupción, de los corruptos. Bueno, pero no me los corres, coño, señor, pero por lo menos te digo que estamos invadidos de eso. Históricamente hemos tenido eso y todavía estamos trabajando para irlo reduciendo, pero el reto es grande. No pretendas que el presidente, que no es Dios, por decir que Dios lo logra todo, que no es omnipotente, que no es omnipresente, que no es omnisapiente, no pretendas que va a hacer todos los cambios que tú crees que debe hacer. No, ese es el deber ser. Pero la cosa es, háblame tú del puede ser, a ver. No hablan. Los críticos no saben cómo trabajar el puede ser. No saben cómo construir el cambio. En las universidades no lo saben. Y se lo digo yo, que soy universitario, empedernido y de toda la vida universitario. Donde yo estudié, yo tengo maestría en planeación estratégica, ¿verdad? Pero esa maestría, así como cualquiera, en cualquier universidad, no de México, del mundo, no saben construir cambios, construir, hablar y decir, bueno, eso es medio mundo, pero construir y lograrlo, no lo saben. La universidad no te lo enseña, los libros no lo traen. O sea, estamos atrasados en ese sentido. Entonces, el que alguien empíricamente, como un presidente de la República aquí en México, Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en este caso, logre cosas a pesar de que no los estudió, nadie lo enseñó a cómo se construyen cambios, bueno, está logrando algunos cambios, algunas ramitas está cortando, podando árboles, un árbol que está lleno de ramas podridas y está empezando a podar también raíces podridas. ¿Falta mucho? Bueno, sí, falta muchísimo. Pero por lo menos ya empezó, porque los otros no lo hicieron. La gente no se fija en eso, porque los otros lo que hicieron fue alimentar más árboles podridos. Eso es lo que hay que ver, pues. Entonces, bueno, en resumen, lo que, bueno, ya dije algo, se puede hablar mucho más de este tema, pero no, tampoco me quiero extender. Pero en resumen, lo que yo puedo decir es lo siguiente, mire, señor, y a lo que yo quiero llamar, digamos, a la conciencia. ¿A la qué? Reflexionar. A la reflexión, gracias. A la reflexión, ¿verdad? Es el hecho de que los cambios son responsabilidad de todos. De todos. No es el presidente. Aunque vivimos en un sistema presidencialista, claro, este es un sistema presidencialista, pero aún así, un presidente no es el todopoderoso. Un presidente o un gobernante es gobernado también. Es un gobernante gobernado. ¿Por qué está gobernado? Bueno, está gobernado porque por todos nosotros está gobernado de derecha y de izquierda, de todo. Empresarios, o sea, los actores sociales, económicos, políticos, somos múltiples y todos, y la cultura que tenemos también gobierna al gobernante, pues. Es decir, el gobernante no puede cambiar una realidad si no cambia la cultura de esa realidad, si no cambia lo que se llama conciencia, que está también muy sucia, ¿no? Lamentablemente, pero muchos lo llaman conciencia, que no debe estar sucia, ¿verdad? Pero sí está. Él tendría que cambiar la conciencia, él no lo puede hacer solo. Hace mucho, por ejemplo, con las mañaneras, pero eso, a pesar de que es mucho, es poco frente al reto que tiene. Y nosotros, claro, una de las cosas que yo podía criticar al presidente, según información que tengo yo de gente de Morena, es que él no quiere multiplicadores de la cuarta transformación, sino que él lo ejerce
la multiplicación, la difusión y la concientización la asume él, pero debe multiplicarse. Este es digamos que es un reto muy grande que tenemos para concientizar a la gente. O lo que tú preguntabas otra vez, la politización. ¿Qué tan politizada está la sociedad? Bueno, claro, de manera a veces exagera, porque él dice, este es el país más politizado del mundo. Pues yo ahí sí, tampoco. O sea, ¿sí? No hay que caer en esas trampas. Tampoco hay que caer en la trampa de que cuando él dice, en el periodo neoliberal, como que si ya pasó, ¿no? Pasaban estas cosas. Bueno, pues estamos en el periodo neoliberal, señor. Apenas tú estás podando el árbol podrido. Siguen pasando algunas muchas cosas. Y pues, claro, porque estamos en el neoliberalismo. Este es un gobierno o un estado, más así, ¿no? Con un modelo neoliberal. Pero un modelo neoliberal que se está podando, haz de cuenta, se está rasurando, se está poniendo bonito. O sea, la parte fea del neoliberalismo aquí se ha ido quitando poco a poco, pero falta mucho. Pero la raíz es el gran reto. Se ha ido quitando algunas raíces. Cuando se habla de que se quiere transformar el Poder Judicial, es otra gran raíz que está bien corrompida, mano. Bien podrida. Que es el gran reto que se plantea. Y bien arraigada. ¿Ah? Bien arraigada. Y bien arraigada. ¿Qué tienes contra los 545,000 pesos y cacho que tiene la ministra Piña como aguinaldo? 545,000 pesos por sus grandes méritos. Sí. Entonces, para cambiar eso tengo que irme a la raíz, pero en la raíz tengo que enfrentarme a fuerzas terribles, hermano. O sea, no es tan fácil, pues. ¿Sí? Bueno, entonces el tema está que tengamos, como tú dices, que reflexionemos, tengamos conciencia, pongamos los pies sobre la tierra, no nos limitemos a estarle echando tierra al gobierno, no. Eso no hace nada, pues. Entonces te vas a frustrar, porque todo está mal. Entonces me frustro yo. Echar tierra por echar tierra es frustrarse uno, ¿no? Entonces vas a seguir frustrándote, echándote a morir, porque no se puede hacer nada. No, señor. Levanta tu conciencia, ahora sí levántala. Trata de ver la realidad como es. No tanto como debería ser, sino también como es y como pudiera ser. Y con los retos que tengo. ¿Y yo qué puedo hacer? Y por ejemplo, en este caso, como comentaba Javier hace ratito, dice, bueno, no hemos hecho nada con respecto a cambiar el modelo de sociedad que tenemos. O sea, no hemos mucho, o más bien, no estamos haciendo mucho para ello. Por ejemplo, no estamos construyendo una sociedad que sea solidaria, que nos ayudemos entre todos, que si por ejemplo Angélica, vamos a suponer, que hace un gran esfuerzo con este tipo de eventos que realiza, estas mesas de análisis, que yo quisiera que también fuera de propuestas, no solamente analizar y criticar y echar tierra. Propón, señor, pero proponme cosas concretas, cosas realizables. Bueno, eso que ella hace, por ejemplo, es algo loable que todos tendríamos que hacer, todos, meternos en esto. Hasta yo me estoy animando también a hacer esto. No veas, porque es muy loable. Y lo hace con las uñas. Según me dice ella, no tiene ni siquiera apoyos. Ni uñas ya. Ni uñitas, ¿no? Yo le voy a dar un pequeño apoyo aquí a Angélica, ¿no? Pequeño apoyito. Pero yo creo que todos deberíamos apoyar, ¿no? Ajá. Vos quisiera decir alguna. Bueno, Javier quiere decir algo. Ese niño merece su apoyo. ¿Ah? Tiene ese apoyo. ¿Quién es que apoyo al niño? No, pues yo me refiero. Si él no haría eso. Claro. O sea, son personas loables. Pero son tres, o somos. Tres. Ajá, aquí también. Ustedes, Javier también creo que colabora, ¿no? O sea, sí, yo me quiero sumar también, si ella lo permite, o el equipo lo permite. Claro, bueno. No nos pasamos. No, bueno, no tanto, pero sí, el otro día se nos apagó el micrófono. Aquí, bueno, los compañeros se extienden mucho. Gustan, bueno, como tenemos aquí
ahora sí que nos llegó aquí unas personas, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, para que no se nos vaya a acabar de pronto el micrófono, A ver, tú. pero si quieren, ¿No quieres hablar? alguna pregunta, algún comentario, es un balance a 5 años del gobierno, si tienes algo que Colombia, por ejemplo, ella- comentar, por favor, para que les pase el micrófono antes de que, es para que se escuche bien en la transmisión, alguien que quiera. No, ella quiere escuchar, ella quiere escuchar. Ok, bueno, porque si no luego se nos queda. Entonces, A ver, Yuriria, ¿ah? Digo que esto tiene una continuación. Esto es una Sí. cosa que no se acaba. Si quieres, lo dejamos aquí. sí, o si quieres comentar algo más, Javier, antes de que nos despidamos, Quisiera hablar de por favor. por qué no soy millonario como ciertas personas. Billonario. La Escuela Nacional de Economía era una escuela considerada rojilla. En parte por eso se fundó el ITAM y se fundó el CIDE, para combatir los efectos nocivos de tan repugnante escuela, que era una escuela muy rojilla. Efectivamente, yo me acuerdo que incluso Monsiváis se inscribió en la Escuela de Economía porque era progresista, porque era escarlata. Yo también. Mucha gente de los años 60 nos inscribíamos en la Escuela de Economía precisamente porque teníamos el hálito, la idea, el aliento de que pudiéramos colaborar, contribuir a un proceso revolucionario, y inscribirse en la Escuela de Economía, que era muy importante, o en la Facultad de Ciencias, por otras razones diferentes. La escuela había sido fundada en gran medida por un gran intelectual mexicano que fue Narciso Bassols, un hombre muy progresista, muy sabio. Pero yo quisiera también aquí poner a prueba algo que es muy real, lo que dice un tipo llamado Marx, algo olvidado actualmente, ¿no? Dice que el ser produce la conciencia y no la conciencia el ser. Bueno, no es tan exacto, porque a veces puede haber alguien como Tolstoy, que siendo conde, o sea, un gran aristócrata, se convierte en un tipo que trabaja por los trabajadores, a favor de los trabajadores, se hace anarquista, porque resulta que en la Escuela de Economía de repente me encontraba, les voy a poner un ejemplo, un hombre de apellido árabe, ¿no? Que vivía en un cuarto de azotea en la colonia Roma, cerca de Busaquio, por cierto, ¿no? Me dice, oye, Javier, toma este dinero, ve a la farmacia que está aquí en la calle de Michoacán y cómprame un preservativo. ¿Y por qué no vas tú? Eran los años 60. Daba mucha vergüenza comprar un preservativo. Sí, bueno. Es que está una empleada allí, no quiero que yo pague eso, ve tú. Bueno, ¿y por qué a mí no me da vergüenza? A ti no te da vergüenza. Bueno, entonces yo fui. Ese tipo que vivió en un cuarto de azotea se hizo multimillonario siendo secretario de pesca. Es prófugo de la justicia. Después me encontré a otra persona, no voy a decir sus nombres porque tendría que presentar pruebas de lo que estoy diciendo. Me encontré un camarada del Partido Comunista, verdaderamente asombroso, fuerte, radical, hijo de españoles, del estilo español. Me lo encuentro ya como gerente de una gran empresa editorial y multimillonario también, ¿no? Multimillonario también. Me acuerdo del radical, este sí lo nombro, Manuel Camacho, ¿no? Muy radical en las asambleas de la escuela, de repente convertido pues ya en un artífice salinista, después se peleó con su padrino, pero entonces me encontraba yo que la escuela parecía una escuela de cuadros del PRI. O sea, la gente efectivamente era súper marxista-leninista en la escuela y terminaban y se convertían en priistas o en indiferentes o en desencantados. Todo esto tiene que ver con el hecho de que efectivamente el tipo de sistema capitalista que existe en México más bien impone el tipo de personalidad que del cual somos garantes. E incluso muchos queremos ser así, o sea, queremos ser millonarios, queremos comprar muchos boletos para escuchar a Taylor Swift, queremos viajar por todas partes como el imbécil de Roger Bartra, que ahora es neoliberal, ¿no? Y entonces
se nos acondiciona, como tú dices, personalidades miserables, egocéntricas, solamente pensando en la contemplación del propio ombligo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que efectivamente hay que derrotar este tipo de sistema, que no solamente es de explotación económica, sino de resquebrajamiento humano, Claro. de bestialidad humana. Por eso es que existe la agresión a los palestinos, y por eso existen todas estas buenas porquerías como Hiroshima y el Gulag y todo eso, aunque el Gulag es cosa diferente. Sí. Entonces eso es lo que habría que ver, y efectivamente en relación a esto de las posibilidades de liberación que plantea el ilustre fundador de Roma, por tu nombre, habría que hacer otra mesa para discutir las posibilidades de generar movimientos, mecanismos, métodos emancipatorios, ¿no? Por esas prácticas se pongan realmente a realizar, y no solamente a tener, no solamente a tener lengua, no solamente retórica, ¿no? Bueno, le recuerdo a Javier que tenemos pendiente y que todavía no ha traído su propuesta, y que pues también teníamos la idea de hacerlo aquí, iniciar, no se ha logrado, pero bueno, era la formación política. Y bueno, de ahí viene la base para poder hacer esto que estás comentando, y pues por ahí nos debes la propuesta formal. Eso necesita un equipo muy grande. Bueno, pero él es, digamos, uno de los, digamos, la base, uno de los ejes. Creo que las escuelas son una gran oportunidad para la formación política. Dentro de 8 días, vuelvo a repetir, nos va a acompañar el nuevo director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahí tenemos una propuesta de hacer estos trabajos que realizamos acá, estas actividades dentro de la escuela, con este joven, bastante joven y bastante accesible, porque creo que es ahí precisamente donde las escuelas pueden tener estas formaciones, tanto de formación política, también lo hemos comentado aquí con el maestro que vino de cooperativismo, este espíritu cooperativista, que es lo que decía Rómulo hace rato, que le agradezco mucho las palabras, que nos hace mucha falta, porque una cosa tiene que ver precisamente con la otra. Entonces, pues tenemos que aprovechar, llevar estas pláticas, estos ponentes y esta propuesta de iniciar una formación política hasta que dé, o sea, hasta que, no un mes, hasta que dé. Permanente, exactamente. Y bueno, lo que dice Yuriria, que sí le vamos a tomar la palabra, y quienes más quieran, el compañero que les comentaba que pronto vendrá y que ya estuvo aquí también con temas laborales, y que trae también algo muy importante, interesante, con cuestión de la vivienda, que es anticonstitucional lo que hacen pues estos organismos. Él se los explicará. Él tiene un grupo ya conformado precisamente de propuestas y profesionistas, ciudadanas, en fin, para llevarle, en este caso a Claudia, para que empiece pues ella a tomarnos en cuenta, porque como dice aquí Rómulo, pues nosotros hay que participar, pero también los que están arriba, ¿verdad? Nuestros representantes en el gobierno tienen que abrirnos las puertas y escucharnos, y pues darnos también ahí en su mesa pues la participación, porque si no, pues nosotros los necesitamos a ellos para que ellos pues puedan llevar a cabo, pues legislar, en fin. Pero pues sí, tenemos que agrandar, lo dije aquí hace 8 días, tenemos aquí la idea de hacer un grupo como el que dice Yuriria, el que dice el compañero que les comento, de propuestas de trabajo. Hace 8 días lo dijimos, que estuvo aquí Javier con Musacchio, con el hijo de Alejandro Meléndez, el hijo de Jorge Meléndez, que dijo también como Yuriria, yo me apunto. Entonces, la unión hace la fuerza, hay que unirnos, hay que proponer, hay que trabajar. No soy nada más criticona de oficio, también me gusta entrarle, pero pues también tenemos que tener apertura de quienes están arriba.
Si gustas, Yuriria, comentar algo y bueno, le quité el micrófono a Javier para recordarle nuestra formación política. Si se lo pasa. Ah, ok. Va a terminar algo, Javier, y ya vamos a ir cerrando. Nada, deja que termine. No, pues no Javier. habla Yuriria. No, ella después. Fuera del micrófono. Sí, ya Pero vamos yo a ir solamente cerrando. quería señalar, no tanto que el neoliberalismo sea una variante del capitalismo, sino que básicamente el neoliberalismo es una ideología del capitalismo oligopólico, Claro. que además es mercadocrático, o sea, se supone que sigue las leyes del mercado, y es transnacional, porque ya las grandes empresas tienen capitales no solamente norteamericanos, sino de japoneses, franceses, etcétera. Sí. Por ejemplo, Cedillo, Aspe, son gente ya muy metida en empresas transnacionales. Entonces, su ideología es neoliberal, pero que además no es neo, porque sigue los elementos de la economía neoclásica. Sí, sí. Y no son liberales porque los liberales antiguos, primigenios, como Adam Smith o David Ricardo, eran enemigos de los monopolios. Y este neoliberalismo es partidario de los monopolios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que en México todavía la pequeña industria y el pequeño comercio generan la mayor parte del empleo, pero actualmente se crean grandes megaproyectos en México que están desplazando en gran medida a esta industria y este comercio, o los están convirtiendo en proveedores. Sobre ese particular habría que ver el libro que escribió Juan Manuel Sandoval sobre Frontera Norte, porque revela cómo incluso la industria armamentista norteamericana se ha apoderado de gran parte de la industria en la frontera norte y en muchos lugares del septentrión mexicano. Es decir, el norte está indigestado de empresas norteamericanas, muchas de ellas colaboran con la industria armamentista, ¿no? Esos datos son poco conocidos. Mucha gente cree que vivimos en plena soberanía nacional. No, nos están engullendo, nos están fastidiando el famoso imperialismo norteamericano, que ya es un imperialismo más bien transnacional, ¿no? Eso sería básicamente, ¿no? A ver, Ok. bueno, Pues nada más para ya cerrar, ella no va a hablar. Si quieres comentar algo, Rómulo, para cerrar, que no sea tan largo, para ya bueno, entonces, seguimos más adelante con más. sí, yo quisiera que pudiéramos poner en práctica lo que hemos platicado ahorita, ¿no? O sea, bueno, tú dices formación política, ¿sí? Y yo creo que también sería acción política. Es decir, por lo que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita. Bueno, tenemos que formar primero Claro, sí. Bueno, pero podemos ir formándonos y actuando. O sea, lógicamente, depende del enfoque de la formación política. Si va a ser un rollo teórico, pues no. Aquí tiene que ser una cosa práctica, o sea, que nosotros también trabajemos. Trabajemos para ir cambiando las cosas, aunque sea poquito a poquito. Bueno, por ejemplo, tú dices, bueno, nosotros podemos hacer propuestas, que es de las cosas que estamos hablando, y pero que los de arriba, o sea, los que toman decisiones, nos tienen que abrir las puertas. No la van a abrir. Es decir, el tema es que nosotros, el reto es que nosotros sepamos cómo hacer que los de arriba abran las puertas. Eso requiere estrategia, ¿verdad? Entonces, esa parte la podemos trabajar. Yo la vengo trabajando, tengo un método, pues, ¿no? Estoy haciendo ahorita un manual para eso, para abrir puertas a quien no la quiere abrir, para abrir la conciencia a quien está empeñado en que las cosas deben seguir como están o profundizarse, ¿no? En lo que tú decías ahorita, digamos, esa oligarquía que se opone a los cambios y que trabaja para que las cosas no cambien y que critica cualquier intento de cambio, de transformación, y utiliza medios para esa crítica y para que medio mundo, para difundirlo y hacer que medio mundo impida el avance. Eso tenemos que ver cómo lo vamos a trabajar con la formación política y con la acción política. Formación y acción política. Pero fuera del micrófono. Bueno, entonces sería eso, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues ya acabamos, ya nos alargamos, Ya le daremos forma. nuevamente, y está abierta la invitación siempre para que puedan venir a estas mesas de análisis, ahora a la 1:30, todos los martes, aquí en Casa Iturriaga, donde volvemos a agradecer la atención de recibirnos. Mi nombre es Angélica de la Cruz, y la invitación a que se suscriban al canal SIC Tertulias en YouTube, le den like para que pueda crecer este proyecto, que apenas va a cumplir 4 meses. Creo que vamos muy bien, sobre todo por los temas y los participantes. Les agradezco mucho la atención y pues ya les estaré enviando por YouTube este video cuando lo suba. Ahorita estamos en Facebook transmitiendo en vivo en SIC Diagonal Tertulias. Pues muchas gracias a todas, a todos, y recordándoles que no dejen de estar al pendiente de nuestras actividades por este canal de SIC Tertulias. Gracias a todas, todos.